un tema que siempre me gusta destacar porque veo que es en ocasiones un error recurrente, que es la importancia de tener, por supuesto, un entorno de preproducción para chequear las redirecciones, pero no solo chequear que se ejecutan las redirecciones 301 de origen a destino, tal y como teníamos planteado en el matching, sino que el destino da un 200 OK. Perfecto, pues nada, como estábamos comentando, quería compartir hoy con todos vosotros y vosotras el caso de éxito de ESIC, la Universidad y Escuela de Negocio en la que venimos trabajando ya 5 años y bueno, con muchos retos y casuísticas complejas que nos hemos ido enfocando y cómo vamos recabando resultados en el mundo SEO y CRO recientemente. Súper rápido, soy Esther Azcano, soy la responsable de Digital Sales en Globant Create. Estuve durante 10 años dedicada en cuerpo y alma al mundo del SEO, liderando el equipo, y ahora estoy en un rol más transversal, pero muy enfocado en negocio, de ahí que también esté liderando la vertical de CRO para asegurar que pues nuestros principales clientes, cuando tenemos distintas disciplinas trabajando conjuntamente, pues orquestarlas todas ellas para conseguir los objetivos digitales, que al final es lo que se espera de nosotros por parte de nuestros clientes, que tengamos un impacto en resultados. Y sin más dilación, empiezo a compartiros el proyecto que he nombrado Redefinición de la Estrategia SEO a través de un nuevo marco digital y cómo hemos arrancado toda la parte del proyecto CRO. Como os comentaba, empezamos a trabajar en 2019 en ESIC y el principal objetivo que nos trasladó el equipo ESIC en el momento en el que empezamos a trabajar es que querían potenciar la vertical de SEO o la disciplina SEO que no había sido priorizada hasta ese momento con vistas al lanzamiento de una nueva web. Eso supuso un gran reto para nosotros porque al final entramos en el proyecto casi a 2 meses de que se lanzase la nueva web, con lo cual había muchísimo trabajo ya avanzado, pero bueno, habían decidido finalmente meter una perspectiva SEO para asegurar que la nueva web cumpliese con todos los básicos o pilares para que en los siguientes meses y años pudiese SEO convertirse en una de las principales fuentes de tráfico. Con lo cual, bueno, pues muy enfocado en negocio porque en ese momento sí tenía gran dependencia de las fuentes de tráfico pagado, con lo cual, bueno, pues no es muy sostenible cuando tu principal fuente de tráfico está siempre basada en una fuerte inversión en medios detrás, pues al final estás invirtiendo en canales ajenos y siempre es importante hacer una estrategia SEO sólida y consolidada para llegar a tener tráfico por ti mismo, ¿no? Y sobre tus propios activos. Por lo tanto, los 3 principales retos que nos enfrentamos a ESIC es que en ESIC es una institución enorme con muchísimos departamentos, muchísimas áreas y mucha pues, división interna. Y eso se plasmaba un poco en su ecosistema digital. Vimos que tenía un ecosistema digital muy descentralizado, distintos dominios, distintos repositorios para generar contenidos y al final, pues, lo que nos pasa en muchísimos proyectos o clientes en los que trabajamos, que al final al mundo exterior de digital se traslada un poco la idiosincrasia interna del proyecto y este era uno de los principales retos. El segundo reto, muy relacionado con el primero, era la integración de todas estas divisiones para que entendiesen que a nivel digital tenían que tener y tenían que remar por un objetivo común y eso pasaba por unificar su estrategia digital, tener un activo único o unos pocos en función de cómo se decidiese a nivel de negocio, que toda la generación de contenidos estuviese debidamente coordinada y orquestada para ir con una voz unánime al usuario en digital. Y por último, y gran reto desde el punto de vista SEO, era pues a 2 meses de una gran migración, el dominio es bastante grande, ahora está más acotado, en su momento al final, pues al ser distintos dominios con distintos repositorios de contenidos, etcétera, era un ecosistema bastante complejo que en 2 meses migraba y la nueva web ya estaba muy avanzada, ¿no? Entonces, esto fue un poco los principales retos que nos enfrentamos al proyecto cuando arrancamos. ¿Qué hicimos y cómo lo hicimos? Pues al final, como decía, uno de los principales objetivos era sincronizar todas las disciplinas internas y externas a ESIC, buscando un incremento de la eficacia y en la agilidad de los procesos.
Por un lado, participamos en el proceso de rediseño para crear el nuevo sitio web con la mayor cautela, pero prisa, entre comillas, porque al final, como comentábamos, estábamos cercanos a la salida y teníamos que elegir de todo lo que haríamos en un mundo ideal con una web nueva, teníamos que elegir qué es lo que queríamos priorizar sí o sí para la salida y el resto que teníamos que dejar para que una vez se ejecutase la migración y la nueva web ya estuviese pública, que teníamos que ir haciendo en el mantenimiento más always on del proyecto. Vamos a ir viendo cada uno de estos pilares a continuación. Por otro lado, segundo, desarrollo de un plan de migración. Al final, en el momento que llegó la migración, por lo complejo que era este ecosistema, había que organizar muchas cosas distintas que entre todas ellas diesen lugar a una migración exitosa. Tercero, redefinición de un ecosistema digital según los requerimientos SEO, lo que decíamos, pues centralizar nuestros activos de manera organizada, que todo el mundo encontrase que estaba representado en el nuevo ecosistema y que todo el mundo tenía su espacio para generar su contenido, pero al final pues favoreciendo las sinergias y evitando la canibalización. Cuarto, crear un comité de contenidos global y unificado para toda la escuela, para toda la universidad, asegurando que todos los agentes generadores de contenidos estaban coordinados bajo una única directriz y liderado por el equipo SEO. Estrategia local, porque hasta el momento no era algo que se había tenido demasiado presente en la estrategia digital y al final había muchísimas búsquedas y sigue habiendo muchas búsquedas, a pesar del auge de la formación online, sigue habiendo muchas búsquedas locales, con lo cual otro de los pilares en los que teníamos que enfocarnos en la nueva web y en la estrategia era en el posicionamiento local. Y por último, una estrategia full funnel, al final, que esto no lo he comentado, con el sí que empezamos trabajando en varias disciplinas simultáneamente. Trabajamos y seguimos trabajando en media, analítica, hemos hecho también algunas cosillas en UX UI y, por supuesto, SEO y CRO. Entonces, siempre que trabajamos, que eso es un poco mi rol y el objetivo que tengo actualmente, cuando trabajamos con distintas disciplinas para un mismo cliente, intentamos que el cliente y que el proyecto se vea beneficiado por las sinergias y pues eso, pues, el trabajar codo con codo, todas las disciplinas, todos buscamos un bien común, que es conseguir los objetivos de negocio en el mundo digital, se consigue con mucho más rápido y con muchos mejores resultados si trabajamos de manera conjunta, porque al final todas las verticales de digital tienen puntos sinérgicos que hay que aprovechar al máximo y en este caso priorizamos las sinergias con Paid Media. Muy bien, pues entrando un poquito más en detalle en cada una de ellas, la primera parte que decíamos de colaboración en el rediseño del proyecto. Al final, lo que comentaba, como estábamos tan cerca de la migración, teníamos que priorizar qué queríamos sí o sí tener para el lanzamiento de la web, teniendo en cuenta los tiempos y que al final estaban otros proveedores también involucrados en el lanzamiento de la nueva web y no podíamos entrar como un elefante en la cacharrería tirando o replanteando todo lo que habían venido trabajando en los últimos meses, así que definimos que lo más importante, o nos íbamos a centrar sí o sí para la migración, en dos temas principales, que era el replanteamiento de todas las URLs de la nueva web. Bueno, al final habían sido planteadas no teniendo en cuenta el punto de vista SEO, con lo cual eran muy optimizables con lo que se tenía en mente. Y no solo la optimización de las URLs, sino de toda la arquitectura de la información. Había ciertas secciones o categorías que no habían sido tenidas en cuenta, pero que a nivel de búsquedas eran muy relevantes y muy importantes y creíamos crítico que se tuviesen en cuenta en la estructura de la nueva web. Y además, los bloques de contenidos, que esto es un poco el ejemplo que mostrábamos aquí, los bloques de contenido que deberían de tener las fichas de los productos, porque si bien en la nueva web queríamos darle mucha presencia y mucha relevancia y optimización a las categorías y las subcategorías que aunan los grandes volúmenes de búsqueda, al final donde está la conversión final es en las fichas de producto y a nivel SEO era un elemento crítico asegurar que las nuevas fichas de producto salían con al menos unos requisitos mínimos de contenidos, porque inicialmente las que estaban planteadas, pues como hablaban en muchos módulos distintos de la escuela o de la universidad en general, al final se generaba mucha duplicidad, tenían poco contenido único por ficha de producto, con lo cual pusimos también mucho nuestro foco en asegurar que incrementábamos el ratio de contenido único por cada una de las fichas de estudio. Lo que comentábamos,
Asociado a la arquitectura, sí que dimos un poco de guerra ahí, insistimos mucho en que se hiciese un replanteamiento con respecto a lo que venían planificando para la nueva web, porque identificamos que esto fue un gran reto y, de hecho, lo utilizamos esto como ejercicio cuando hacemos los procesos de selección para entrar en Global Create. Uno de los ejercicios que hacemos es este, que es teniendo en cuenta la tipología de búsquedas que hay alrededor del mundo de la educación, hay distintos criterios. Está la búsqueda por términos locales, está por términos generales asociados a la disciplina que se quiere estudiar, está asociado a la disciplina más especialización, está por el tipo de cursos, si quiere estudiar un grado, un máster, un posgrado, un MBA, un executive. Entonces, hay muchísimas formas de buscar la información o de categorizar la información. Entonces, inicialmente sí tenía un planteamiento de organizarlo por tipología de estudio, que sería básicamente esta vertical de la izquierda, y lo que nosotros empujamos para que saliese en la nueva web es esta vertical de la derecha, que hubiese una categorización y unas URLs indexables y posicionables y, por supuesto, optimizadas, que incluyesen la variable de location, de ubicación, porque había muchas búsquedas que combinaban el tipo de curso y la disciplina con la ubicación en concreto. Y al final, pues el SIC tiene campus presenciales, es muy fuerte a nivel local en las principales ciudades españolas, con lo cual nos parecía un territorio del que deberíamos de apropiarnos. Este era un challenge bastante gordo porque al final estábamos abriendo un melón de crear una sección nueva con bastante tipología de URLs distintas para las que no había ni estructura pensada ni contenido, pero igualmente, como había parte del contenido que teníamos que migrar, o sea, todo el contenido del ecosistema actual había que migrarlo a algún punto del nuevo, creíamos relevante salir ya con esta nueva estructura montada en su totalidad, aunque luego tras su salida pudiésemos ir optimizando y generando todos esos contenidos de manera óptima como nos los imaginábamos al final. Independientemente de por dónde se accediese a la navegación, la URL final del grado, del estudio, por supuesto, sería única. Al final, independientemente de por dónde estuvieses buscando, si por tipo de estudio o por localización, la ficha de grado final era siempre la misma, ¿no? Entonces, siempre todo enlazado a las fichas finales. Desarrollo del plan de migración. Pues al final, como en todo proceso de migración, identificamos 3 fases principales. Premigración, que es todo este replanteamiento que hablábamos, arquitectura de información, mapa de URLs, definición del matching de URLs antiguas versus las nuevas para la redirección, eliminación del contenido duplicado u obsoleto, precisamente que esta característica que tenía este proyecto de tener un ecosistema tan fragmentado con tantos dominios independientes o repositorios de contenidos independientes hacía que muchos temas estuviesen muy cercanos, muy solapados y bueno, incluso se hablaba igual de eventos que hacía ya años que habían pasado, con lo cual era un contenido que ya no iba a volver a ser relevante. Entonces, bueno, hay parte de la información que logramos eliminar o decidir no migrar para la nueva, alguna otra por el gran volumen de contenidos que suponía, no teníamos tiempo material para analizarlo todo y se decidió en última instancia migrarlo todo como estuviese para luego ir limpiando, ¿no? Que eso luego se ve bien en los resultados de visibilidad y tráfico. Y bueno, toda la parte de setup del HT Access. Para el proceso de migración puramente, pues se creó un entorno de preproducción en el que hacer todos los testing de redirecciones, resultados HTTP, etcétera, o sea, respuestas HTTP. Y un tema que siempre me gusta destacar, porque veo que es en ocasiones un error recurrente, que es la importancia de tener, por supuesto, un entorno de preproducción para chequear las redirecciones, pero no solo chequear que se ejecutan las redirecciones 301 de origen a destino, tal y como teníamos planteado en el matching, sino que el destino da un 200 OK. Esto puede parecer una obviedad, pero en algunas ocasiones hemos encontrado pues, proyectos que en algún momento se hizo la revisión en preproducción de que funcionaban las URLs, o sea, las redirecciones, pero no que todos los destinos daban 200, con lo cual al final parece que hasta ir a producción hay redirecciones rotas, pero no están rotas, está roto el destino, o bien porque se cambió con respecto a la última versión del mapping algunas modificaciones de las URLs finales, o se puso un artículo en mitad de 2 palabras, con lo cual el resultado ya no es de la URL, no es el mismo, etc. Entonces, esto es una de las cosas que me he encontrado en algunos proyectos o que hemos cometido ese error. Afortunadamente ya no lo cometemos, pero sí que me gusta siempre levantar este warning como un learning que nosotros nos llevamos de todas las migraciones que hemos realizado.
Y por último, una vez que se ejecuta la redirección, pues por supuesto, medición del tráfico, ranking de keywords, si se ha visto impactado, cómo van las conversiones, los CTRs y cómo está funcionando al final la nueva web en términos SEO y de negocio. Redefinición del ecosistema digital, como decía, ¿no? Muchas secciones distintas, divisiones distintas internamente dentro de la universidad, que al final pues daba lugar a competencia interna o canibalización, áreas diferentes tratando los mismos temas, con lo cual se canibalizaban para posicionamiento de las mismas keywords. Ineficiencia en los recursos, porque al final los distintos equipos tenían distintos recursos para generar sus contenidos cuando realmente, bueno, pues muchos de ellos, como decía, eran muy similares y estábamos ahí perdiendo, no estábamos siendo lo suficientemente eficientes en términos de recursos. Relevancia diluida, porque si tengo muchos repositorios distintos de contenidos, pues al final me cuesta más ser más relevante semánticamente en torno a una temática, me cuesta más concentrar toda la pues eso, la relevancia desde el punto de vista de buscadores en un activo digital bueno, pues un ecosistema digital más complejo con todo lo que se supone, más costes de mantenimiento, para tener actualizaciones de información más transversal a toda la universidad, pues tengo que actualizarlo en muchos puntos distintos, con lo cual es muy sencillo que se quedase obsoleto, etc. Con lo cual, lo que hicimos dentro del proyecto fue unificar toda la generación de contenidos bajo un único paraguas del comité lo que llamamos el comité de contenidos SEO global, de forma que definimos que habría un único repositorio de contenidos que colgaría de la parte más transaccional del site, pues al final sería de la parte de donde, bueno, la web principal, vamos, de la universidad, sería de donde tenía que colgar este repositorio único de contenidos, favoreciendo todas las sinergias entre las distintas áreas que estaban generando contenidos, mejora de eficacia y de recursos, como comentábamos. Al final, el origen del contenido se unificó para aprovechar que todos los editores que tuviésemos a nuestra mano para generar el contenido fuesen aprovechados por todas las disciplinas y simplificando muchísimo todo este ecosistema. ¿En qué consistía el comité de contenidos? Pues al final lo que hacemos, o lo que hicimos, y es lo que nos ha dado los grandes resultados del proyecto, es inicialmente priorizamos, que es lo que siempre hacemos en los proyectos, nos aseguramos que en los primeros meses del proyecto, en la primera fase, nos centramos mucho en la mejora del posicionamiento de todas las keywords asociadas a conversión, porque al final es lo que más impacto en negocio va a tener, pero en el momento que ya tenemos esa capa cubierta, lo que hacemos es un funnel de conversión con keyword research para cada uno en este caso, de los estudios que tenemos disponibles en la universidad. Hacemos un funnel de conversión de qué se busca hasta que se toma la decisión de hacer un máster específico o una carrera en específico, ¿no? Pues información sobre salidas profesionales, pues cómo funcionan ciertas disciplinas y tipologías. O sea, bueno, pues al final se hacen muchas búsquedas hasta que decides de hacer un máster en logística, por ejemplo, pues tienes muchas búsquedas informacionales previas que hasta este momento la universidad no estaba cubriendo porque no teníamos una estrategia full funnel pensada, sino que se centraba mucho en el final del funnel. Así que generamos contenidos que al final pues, identificamos para todos los estudios que contaba ESIC más de 4.000 keywords para las que podíamos generar contenido, potenciales que nos podían dar lugar a más de 1.200 contenidos de manera potencial, analizando más de 95 estudios que ofrecía la universidad. Hicimos este estudio para ver, pues precisamente para cuando impulsamos oficialmente todo este proyecto de contenidos mucho más ambicioso, el equipo de SIC nos pedía, y nos pareció un ejercicio muy interesante, que analizásemos cuánto si realmente apostábamos por este proyecto de contenidos, hasta dónde podíamos llegar, de cuántas búsquedas estamos hablando, cuántos contenidos, etc. Entonces hicimos lo que normalmente solemos hacer más mes a mes de identificación de contenidos por el volumen de contenidos que se vayan a publicar en ese mes. Hicimos un research inicial para entender de cuánto estábamos hablando a nivel general. La parte de estrategia de contenido local, como decíamos, lo enfocamos desde 3 puntos distintos. Por un lado, como os decía, creando toda esa sección de ubicaciones alimentadas con los estudios dentro de la nueva web, optimizando el Google My Business, que hasta ese momento, pues al final se había visto más asociado a ATC, a cómo, o simplemente a búsquedas navegacionales de dónde se encuentra ESIC University en una ubicación en concreto,
le dimos una vuelta a la optimización, rellenando todas las fichas, optimizando el contenido, utilizando la funcionalidad de publicación de eventos que sucedían en los distintos campus y que no estaban siendo alimentados, con lo cual ahí también lo trabajamos mucho. Y también generamos contenidos asociados a las ubicaciones dentro de las fichas de cada estudio. En los estudios en los que, bueno, por supuesto, no los de online, sino los que se imparten de manera presencial, hablamos de las distintas ubicaciones, haciendo como guiños a los distintos campus en los que estaba ese estudio disponible, porque vimos con el tiempo que las fichas también posicionaban para búsquedas más long tail asociadas a el estudio en concreto, más la ubicación. Y como comentábamos, una estrategia full funnel. Identificamos al poco tiempo de lanzar el comité de contenidos más global que estábamos generando un montón de tráfico orgánico a las fases más superiores del funnel de conversión, con lo cual tomamos dos iniciativas. La primera fue incluir un módulo de conversión dentro de los artículos, de forma que dentro de los artículos informacionales que teníamos en el blog añadíamos una parte final de si estás interesado en este tema de logística, hacemos saber que dentro de ESIC tenemos este tipo de estudios asociado a esta disciplina en concreto y dejábamos un módulo de contactos para ir generando first party data a raíz de todo el tráfico que estábamos generando. Y la otra iniciativa que hicimos de sinergias con Paid Media fue aprovechar todas las audiencias que estábamos generando gracias a todo el tráfico que estaba generando nuestros artículos, las cruzamos a través de Google Analytics, las cruzamos con Google Ads y desde Paid Media hicieron campañas específicas personalizadas a cada una de las audiencias en función de la tipología de contenidos que estaban consumiendo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de logística, si agrupábamos los 10, 15, 20 contenidos que podíamos tener en torno a logística, esas audiencias, ese tráfico que se recibía a esos artículos, se generaban audiencias en Analytics que conectándolas con Google Ads se hacían luego campañas específicas a usuarios del blog que hayan mostrado interés en el mundo de la logística, ¿no? Y haciéndoles pues, impactos personalizados, ya sea en remarketing en la parte de SEM o directamente en programática display con mensajes personalizados. Tú que estás interesado en logística, pues echa un vistazo a nuestra oferta. Resultados de toda la estrategia. Este es el gráfico de Sistrix desde que iniciamos el proyecto hasta actualmente, registrando un incremento de visibilidad del 156%, con sus altos y bajos, como muchas veces Sistrix nos sucede en muchos de los proyectos, que no siempre reflejan la realidad del tráfico. Sabéis que Sistrix al final registra la visibilidad basada puramente en posicionamiento, pero al final con toda la gigante base de datos que tiene de términos clave, muchas veces te atribuye o te quita visibilidad en términos muy long tail, que ni siquiera te generan tráfico, por eso no siempre van equiparadas, o sea, a nivel de tendencia sí suelen coincidir, pero no siempre son directamente proporcionales la gráfica de tráfico con la de visibilidad. Diseccionando un poco las distintas fases, sobre todo porque hay subidas y bajadas que pueden llamarnos la atención, a finales de 2019 iniciamos el proyecto SEO. Este pico tan fuerte en visibilidad fue cuando integramos los distintos repositorios de contenidos bajo esic.edu, que era la web principal, y esto hizo que pues de la noche a la mañana tuviésemos muchos más contenidos dentro del dominio que inevitablemente heredó el posicionamiento residual que podían tener estos otros repositorios de contenidos, nos lo sumó al dominio principal, ¿vale? Con lo cual este crecimiento lo vimos. Y en el momento en el que fuimos limpiando y cribando todos estos contenidos que os decía que no nos dio tiempo a revisar antes de la migración, fuimos identificando contenidos duplicados, juntando artículos distintos que hablaban de la misma temática, pero que nos parecían relevantes, un contenido de este artículo, este contenido de este otro, pues hicimos también un trabajo de reedición de contenidos para unificarlos, con lo cual decidíamos imaginemos, ¿no? Por ejemplo, 4 artículos de blog que hablasen de una temática muy similar, decidíamos cuál es el que iba a prevalecer en base al volumen de tráfico que tenía o de visibilidad, cogíamos de los otros 3 la información que lo considerásemos relevante, lo actualizábamos al día de hoy y ejecutábamos la redirección de las otras 3 si merecía la pena redirigir. Es decir, si los otros 3 artículos considerábamos que tenía un volumen de tráfico que podía ser relevante o que posicionaban para algunas keywords que queríamos heredar en el definitivo, lo hacíamos, o había ocasiones en las que directamente dábamos como respuesta en 410 y lo dejábamos morir, ¿no?
En el momento que hicimos la limpieza, pues fuimos perdiendo esa visibilidad que, como digo, no se refleja en el tráfico porque en Sistrix pues nos metían visibilidad o nos computaba una visibilidad de términos muy long tail o directamente que no estaban directamente relacionados con nuestro negocio. Nos pasaba mucho que posicionamos mucho para nombres de las calles en las que estaban nuestros campus, que pues al final esas búsquedas, cuando alguien está buscando una calle, lo más probable es que no esté buscando a ti o desde luego no tiene nada que ver con los términos, las keywords de negocio, con lo cual ese tipo de términos clave nos daba mucha visibilidad o nos la quitaba cuando realmente no son parte de la estrategia, ¿no? Pero después de toda esa limpieza, cuando ya instauramos el comité SEO oficial de todos los contenidos unificados con un único repositorio, ya arrancamos la tendencia positiva que seguimos registrando a día de hoy. Como decíamos, la mayor parte de todo el éxito de la visibilidad viene de la parte del blog porque es lo que más ruido hace a nivel de visibilidad, pero es cierto que nuestra prioridad siempre ha sido el posicionamiento de las fichas de producto, categorizaciones y subcategorías, que son los que más cercano está al producto. Pero bueno, a nivel de grandes números o grandes volúmenes de visibilidad o grandes keywords, es el blog lo que más impacto tiene. Empezamos la estrategia con un posicionamiento de unas 300 palabras clave posicionadas en el top 10, ahora vamos por más de 10.000 y bueno, más de un 2000%, que son unos números un poco locos, pero bueno, al final cuando coges un proyecto de una marca tan relevante que realmente nunca ha dado prioridad a SEO, pues los números suelen ser bastante llamativos. Crecimiento también, por supuesto, reflejado en tráfico. Esto fue la evolución del tráfico orgánico a la parte del blog durante el primer año, que multiplicamos por 3,2 las visitas, que seguimos registrando en la actualidad. Estos picos están muy asociados a la estacionalidad. En diciembre, por los periodos vacacionales, suele ser siempre un valle, de la misma forma que en julio y agosto, pero bueno, seguimos registrando una tendencia muy positiva en tráfico y, por supuesto, en negocio, que al final es lo que, como decía al principio, lo que nos mueve a todos. Y también estamos teniendo un gran impacto en los leads orgánicos procedentes del canal SEO, ya sea en cualquiera de las 3 verticales de negocio, Master y MBA, un 9%. Aquí es donde quizás los resultados están teniendo menos impacto porque por la propia relevancia de la marca en torno a Masters y MBAs ya venían con buena posición, con lo cual el tope de mejora estaba más cerca. Para grados, por ejemplo, que le hemos ido dando mucho más bombo estos últimos años, los crecimientos en leads son mucho más amplios. Sobre la estrategia que hablábamos de Full Funnel Paid Media, pues incrementos en los CTRs, sobre todo porque estos resultados los comparto porque me resultan muy interesantes, que es comparando campañas de Paid Media de display a público general versus público cualificado por haber consumido un contenido del blog, se incrementan notoriamente los CTRs, una media del 22% de los experimentos que hicimos y un descenso del CPA del 4%, ¿no? El coste por adquisición nos cuesta menos captar a gente que ya sabemos que tiene previamente interés en un curso gracias a que han consumido artículos del blog frente a salir al público en general. Muy bien, aún así, no sé si estoy consumiendo demasiado tiempo, pero bueno, no me queda mucho. Aún así, veíamos que, bueno, ya estábamos llegando a una fase de madurez bastante avanzada del proyecto SEO, aunque vemos que seguimos creciendo. Veíamos que todo el impacto que estábamos teniendo en SEO, y lo veíamos en la diferencia de los ratios de cuánto habíamos mejorado en términos de tráfico versus cuánto habíamos mejorado en términos de leads, que estábamos generando mucho tráfico de mucha calidad, pero no estaba teniendo tanto impacto en negocio como esperábamos, ¿no? O no al menos en la misma proporción. Era momento de ir un paso más allá y nos planteamos, tenemos que trabajar en el destino. Mi tráfico ya está siendo de calidad, ¿cómo hago que la gente que llega convierta más? Y así fue como activamos el proyecto CRO recientemente, creo que llevamos 2-3 meses, y fue puramente una iniciativa desde el equipo SEO. Justo el viernes pasado, que me hacía una entrevista MJ, hablábamos precisamente de esto, de qué relación tienen el SEO y el CRO, y para mí el CRO, están íntimamente relacionados porque de nada sirve generar mucho tráfico si al final luego no se está logrando convertir. Entonces, fue directamente desde el equipo SEO que identificaron la necesidad de activar el proyecto de CRO sabiendo el gran impacto que tenía. Y hicimos una iniciativa proactiva antes de aprobarnos el proyecto de CRO,
que fue replantear una ficha. Una de ellas dijimos, ¿por qué no nos dejáis hacer un test? Vamos a replantearlo de forma que no solo mejoremos algunos aspectos que teníamos pendientes de SEO a nivel de contenidos, sino también a nivel sobre todo de conversión. En las landings en las fichas anteriores, los elementos de conversión son estas moscas de aquí a la derecha, que además coincidía que cuando la foto de la ficha era oscura, pues tenía muy poca visibilidad y era el único punto donde se podía convertir, ¿no? Y nosotros planteamos una nueva ficha en la que tuviésemos un formulario corto que te acompañase a lo largo de la navegación, que en cualquier momento pudieses dar a solicitar información de manera sencilla y visible. Y bueno, pues al final nos centramos mucho en estos puntos, ¿vale? Incluir CTAs, el submenú que te acompañase, un CTA a dejar el lead que te acompañase a lo largo de toda la navegación y sobre todo poner un formulario corto above default para que fuese de las primeras cosas que el usuario se encontrase. Precisamente porque no teníamos aprobado el proyecto CRO, no teníamos las herramientas aprobadas, no desplegamos una metodología CRO como Dios manda, perdonar por la expresión, o más convencional, en la que pues, se evita hacer grandes cambios sobre un activo porque realmente no sabes a cuál de ellos atribuir la mejora que se experimenta y se suele ir, pues eso, priorizando en base a las hipótesis qué elementos quiero ir cambiando para ir atribuyendo dichas mejoras. Pero lo dicho, como no lo teníamos aprobado y no teníamos una herramienta de testing activa, pues sí sabíamos que precisamente por esto pues, los estándares de facto asociados a las landings de conversión nos estaban cubriendo y sabíamos que a través de nuestros análisis heurísticos podíamos mejorar mucho. Contamos con la confianza del equipo de SIG, que al final nos dijeron, vale, vamos a lanzar esta prueba, si estáis tan convencidos de que va a mejorar, allá vosotros como esto no sea así, ¿no? Entonces lanzamos la nueva versión de la web y los resultados fueron apabullantes. La verdad que tuvo incluso más impacto del que esperábamos. Como digo, no pudimos activar un test AB, que es lo que hubiese sido. De hecho, dudé mucho si contar esto como caso de éxito, porque al final no sigue nada de las directrices que se suelen seguir en un proyecto CRO oficial. Pero bueno, creo que al final esto fue lo que pasó en realidad y por eso he querido compartirlo, aunque no hagan esto en sus casas, sí pueden utilizar una herramienta de testing, pero bueno, lo que hicimos fue lanzar la nueva ficha y comparar sus ratios de conversión con los periodos más similares anteriores para al final comparar manzanas con manzanas, ¿no? Y no llevarnos a equívoco. Tras los 10 días después del lanzamiento, el incremento fue del 73% en el ratio de conversión, 30 días después del 109% y 100 días después del 165%. Y se ve como radicalmente, estas barras son por días, desde el día del lanzamiento de la nueva ficha, como se ve un cambio de tendencia brutal. Igualmente, como no habíamos hecho un test AB, queríamos aislar que pudiese haber algún efecto asociado a la categoría, estacionalidad, que pudiese estar desvirtuándonos los datos y que nos llevase a equívoco diciendo, esta nueva ficha es la pera, cuando realmente podía haber otros agentes externos que nos estuviesen desvirtuando los datos. Así que lo que hicimos fue comparar el ratio de conversión de esta ficha con la media del ratio de conversión de todo el resto de estudios de la categoría de Masters. Y lo que vimos fue que bueno, pues el resto de estudios, que es la línea rosa, se mantenía bastante estable con sus altos y sus bajos que se venía registrando siempre, mientras que la ficha había multiplicado por 2 los ratios de conversión, con lo cual a priori no había nada de sector, contexto, estacionalidad que estuviese incidiendo en estos datos. Realizamos un business case también para acabar de convencer al equipo de SIG de la importancia de arrancar un proyecto CRO oficialmente, con su backlog de tareas, hipótesis, testing, etcétera. Aplicamos pues un ejercicio muy sencillo que os invito cuando tengáis que justificar un proyecto CRO, os invito a hacer, que es si este incremento en el ratio de conversión que experimentamos en un único estudio lo hubiésemos experimentado en todos los estudios de máster, hubiésemos tenido un incremento en leads del 57%. Eso además lo tradujimos en cuántos euros más tuviesen supuesto, porque al final tenemos el ratio de conversión de lead a matrícula final, con lo cual sabemos cuántos ingresos adicionales hubiésemos supuesto y eso justificaba con creces el coste de arrancar un proyecto CRO.
Así que finalmente nos lo compraron, hemos arrancado recientemente el proyecto CRO y ya pues lo estamos haciendo de una manera organizada, con su backlog, sus hipótesis y sus test. Así que como conclusión final, simplemente quería compartir que el SEO en aislado de forma unilateral no va a maximizar los resultados del negocio, sí los puede mejorar muy notoriamente, pero cuanto más te apoyes en el resto de disciplinas, veíamos las sinergias con SEM y ahora las sinergias con Paid Media y ahora las sinergias con CRO, todo especialista digital, para mi punto de vista, siempre tiene que tener un mindset CRO y cómo puedo conseguir que la disciplina que está más en mi rango de acción puede sacar el máximo en términos de resultado de negocio. Y esto es lo que quería compartir con vosotros.